esta palabra, esta escritura. Estaba yo hablando esta semana con una persona, bueno, unas personas. Y a pesar de que ya tienen tiempo aquí en este país, todavía traen consigo esa mentalidad de allá del pasado, de allá de su tierra, de allá de su país, que todavía viven en esa miseria, ¿no? No en esa bendición, sino viven en ese mundo donde la escasez abunda, a donde no hay nada. Y llegan aquí y a pesar del tiempo que ya tienen, todavía siguen viviendo en ese pasado, ¿no? El dar $1 o dar $2 para pagar algo, se les hace difícil pagar, ¿sí? Se les hace difícil dar, ¿sí? Porque todavía viven en ese pasado, su mente todavía está allá, no está aquí. Aquí es un país donde si usted trabaja con la ayuda de Dios, usted es más que bendecido. Es un país de oportunidades, donde usted debe de trabajar, donde usted se esfuerza y obtiene las cosas no más fáciles, pero sí más rápido que allá en nuestros países. Pero cuando usted nos saca de sí, de su mente, esa esclavitud que trae arrastrando de allá de su país, si usted no se quita esa mentalidad de fracaso, esa mentalidad de decir, no, pues, no sirvo para nada, yo le quiero decir que de lo más fácil se le hace la cosa más difícil. Y de lo más facilito que usted pueda hacer, de lo posible, se le hace a usted imposible. Porque todavía viene atrayendo ese tipo de pensamiento, ¿no? Viene todavía atormentado en su mente ese tipo de pensamientos, ¿no? Entonces, le voy a explicar y le quiero explicar, le voy a explicar, ¿sí? 3 puntos para un nuevo comienzo, ¿sí? 3 puntos para un nuevo comienzo. Y quiero que usted ponga mucha atención en lo que vamos a hablar en el día de hoy, porque es algo importante para su vida y para renovar nuestro entendimiento a la voluntad de Cristo Jesús. Necesitamos tener una mente, no digamos creativa, pero sí positiva, ¿sí? Una mente positiva, quitando todo lo negativo de nuestra mente para ver estos 3 nuevos puntos para comenzar una nueva vida, ¿sí? Y no nada más en este país, sino es una nueva vida en Cristo Jesús, porque abarca todo, ¿sí? Si usted pone estos 3 pasos, cuando usted empiece a querer caminar en las cosas de Dios y hacer la voluntad de Dios, entonces la bendición ahora usted ya no la va a perseguir, sino ahora la bendición lo va a alcanzar a usted, porque viene de parte de Dios. Amén. Entonces, son 3 puntos nada más. Espero dárselos enseguida, no los quiero demorar mucho. Pero son 3 puntos para un nuevo comienzo, ¿sí? Y vamos a hablar aquí de Pablo, ¿sí? Pablo, que era un hombre que estaba en ese tiempo, estaba encarcelado. Y saben, en las cárceles de ese tiempo eran húmedas, frías, con agua, con ratas y con todo algo feo, ¿sí? Y aún así, él oraba a Dios y él decía que él quería salir fortalecido de ese lugar en el espíritu, ¿sí?
Ante la adversidad y ante la circunstancia, ante la enfermedad u otra situación ajena a nuestra vida, usted debe de dejar de estar de prisionero. Porque él, a pesar de estar prisionero, ¿sí?, de estar encerrado, doblaba sus rodillas pidiendo ser fortalecido en su interior por el Espíritu. Amén. Y es algo bien importante, que a veces nosotros nos enfocamos más de lo que nos está pasando, en qué situación estamos, qué enfermedad tenemos, qué diagnóstico te dio el doctor, que tu mente empieza a trabajar en ello y te hace prisionero. ¿Sí? Te haces prisionero de las circunstancias, te haces prisionero de la enfermedad, te haces prisionero de la escasez, te haces prisionero de esa circunstancia donde estás. Te crees que estás en el desierto y que no vas a tener agua que beber. Y yo te quiero decir que aún en el desierto, el Señor te ha de dar de beber. Amén. Lo hizo con el pueblo de Israel. Les dio de beber, les dio de comer, querían carne, les dio carne. Y entonces, si tú confías en el Señor, Él es lo que Él te va a dar. Lo que tú creas y lo que tú le pidas. Pero también conforme a su voluntad. Porque a veces queremos un Lamborghini, pero no sabemos manejar un carro deportivo. Entonces no te lo puede dar. ¿Por qué? Porque te vas a estrellar ahí. Entonces, debemos de ser... Nuestra mente y nuestro corazón debe estar conectado con el de Dios para que todas las cosas que nosotros pidamos sea la voluntad de Él. Para nuestro bienestar. Para dejar de ser prisioneros, para dejar de estar encarcelados, ¿sí?, en ese punto, en esas circunstancias o en esa enfermedad. Entonces, vamos a empezar por el primer punto. ¿Sí? Vamos a empezar por el primero. Esto nada más fue la pura introducción, todavía no avanzo ni siquiera ni al primer punto. ¿Sí? Así es que necesito moverme en el poder de la palabra de Dios. ¿Sí? Necesitas moverte, ¿sí?, en el poder de la palabra de Dios. Simplemente nada más. Porque si tú, dice la palabra, porque si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, ¿sí?, todo se te va a hacer hecho. Job 8:5. Él es el que te ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Entonces, pidámosle al Señor, ¿sí?, que Él perfeccione nuestro camino, que quite y mueva todos esos obstáculos que a veces nos impiden el querer cruzar o el poder pasar al siguiente nivel. Porque dice su palabra, yo les quiero decir y yo lo he creído. Su palabra es bien clara y nos enseña que aún, óigalo bien, a mí lo que me ha enseñado el Señor, que Él mueve los obstáculos, Él mueve las murallas, Él mueve el mar, Él mueve todo lo que se te atraviesa enfrente de ti. Y te quiero decir una cosa, que aún hasta las personas que quieren ponerte un pie, el Señor te las va a mover para que no te tropieces, para que no sean tropiezos para ese camino de perfección que quiere el Señor para tu vida. Yo lo he experimentado y yo lo he visto. Así es que tú nada más necesitas creer, ¿sí?, y buscar de Dios por la mañana. Debemos tomar la palabra de Dios para poder seguir adelante, ¿sí? No te debes de enfrascar y te debes de ahogar en un vaso de agua. Simplemente tienes que salir adelante conforme a la palabra del Señor. Dejar el pasado, ¿sí? Tienes que dejar el pasado. Tienes que dejar de ver el pasado. Debes de ver lo que tienes enfrente, lo que es de aquí para adelante. No necesitas voltear atrás. No necesitas regresar otra vez a tus principios, ¿sí? Tú debes de estar en un nuevo comienzo. Por eso te estoy diciendo esta palabra. Son 3 puntos para un nuevo comienzo. Para dejar el pasado atrás, para dejar tus derrotas atrás, para dejar tus tristezas atrás, para dejar, ¿sí?, el sentirte víctima, ¿sí?,
y el estar ahora en victoria en Cristo Jesús. Amén. No puedes vivir en el pasado. No eres de los cavernícolas que se encierran en las cavernas, ¿sí? Necesitas ver el futuro, el presente de lo que Dios te quiere dar, pero tomado de la mano de Él. Simplemente, no nos debemos de despojar del viejo hombre, ¿sí? Del viejo yo, del que te atora, del que te frustra, el que te hace no moverte, ¿sí? Debes de dejarlo atrás. Porque de modo que si alguno está en Cristo Jesús, dice la palabra, ¿sí? Porque de modo si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿sí? Y aquí que todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, ¿sí? Por eso te digo, necesitamos enfocarnos en Cristo Jesús, dejar el pasado, no voltear ni siquiera a verlo. El enemigo va a venir todo el tiempo, ¿sí? A decirte no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes ni siquiera moverte, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú eres un fracasado, eres un perdedor, ¿sí? Pero yo te quiero decir que tú tienes la victoria sobre él porque él está bajo tus pies en Cristo Jesús. Él te ha dado el poder para tenerlo bajo tus pies. Entonces necesitas que simplemente creer en Él. Necesitas creer en Cristo Jesús. Necesitas voltear a ver tus ojos a Él. Deja de ver el pasado. Ya lo que fue, fue. Lo que pasó, pasó. ¿Qué sigues volteando a ver? Lo que no pudiste hacer, o no lo pudiste hacer. Ve lo que ahora, de aquí, de hoy en adelante, con estos tres puntos que te quiero decir y que el Señor nos quiere hablar, empieces un nuevo comienzo, pero en Cristo Jesús. No necesitas voltear a ver los pasos atrás, lo que dejaste atrás. Mira lo que tienes enfrente, la oportunidad que Dios te está dando para darle tu vida a Él. Porque Él ya dio a su Hijo unigénito para que tú y yo fuésemos salvos y tuviéramos victoria sobre el rey de este mundo. Amén. Entonces necesitamos estar completamente convencidos, ¿sí? Tener esas convicciones que el único que nos va a dar la victoria es Cristo Jesús, que mora allá dentro de nuestro corazón. Él es el único que te va a dar la paz porque el príncipe de paz está dentro de tu corazón. Amén. Entonces, debemos de ver lo que somos como hijos de Dios, porque nosotros somos lo que dice la palabra de Dios que somos. No, óigalo bien y quiero que quede bien claro y siempre se los he dicho y siempre se los voy a recordar y este es un recuerdo. No lo que la gente dice que somos, ¿sí? La gente podrá decirte cosas, la gente podrá siempre, mira, a la gente nunca le vas a poder dar gusto, ¿sí? Porque si hablas, porque hablas, porque no hablas, porque si tienes, porque tienes, porque si no tienes, porque no tienes, si les das, porque les das, y si no les das, porque no les das. Yo te quiero decir una cosa. Yo he pasado por un tiempo a donde cuando iniciamos esta iglesia, cuando el Señor dijo que iniciáramos esta iglesia de la Nueva Jerusalén, gente que dijo que nos iba a apoyar, gente que dijo que iban a estar con nosotros, gente que se ha ido, gente malagradecida, gente que se le ha apoyado, gente que haya recibido ayuda económica, gente que ha recibido despensa, gente que ha recibido el amor de Dios, ¿sí? Y gente que se ha ido, ¿sí? No es porque me hagan daño a mí, no, sino es que se están alejando de Dios. Velos allá, andan perdidos, alejados completamente de Dios. ¿Por qué pasa eso? Porque simplemente la gente vive en ese pasado de perdedor, de derrotado, ¿sí? Gente malagradecida que no sabe agradecerle a Dios en nada de lo que Dios les ha dado, ¿sí? Yo no digo que si no quieren venir aquí, que no vengan aquí, que vayan a otro lado, que no se alejen del Señor, que perseveren en las cosas de Dios. Tal vez a lo mejor no les gusta como les hablo. No me importa si te gusta o no lo que yo te hablo. Aquí lo que dice la palabra de Dios es lo que yo te hablo. Aquí te hablo aquí con la verdad.
Y si la verdad te incomoda que es esta, pues enójate con Dios porque yo no la escribí. ¿Sí? Simplemente nada más. Te voy a palmear porque tú sigues en tu mismo pecado. No, Señor. Estás bajo la gracia, pero Dios no permite que tú abuses de esa gracia. ¿Sí? Yo te tengo que decir lo que dice la verdad, porque yo no me voy a condenar por ti. ¿Sí? Suficientes cosas tengo yo como que para que todavía siga cargando de los demás. No. Simplemente se los entregamos a Dios. Dios es el que va a hacer, ¿sí? El querer como el hacer su voluntad en nuestras vidas. Y así de esa misma manera es con nosotros. Entonces, yo te lo único que te digo, si tú piensas, ¿sí? Que la gente es valioso lo que la gente dice de ti, estás equivocado. Preocúpate lo que Dios piensa de ti. Ese es el que te debes de preocupar, del Señor Todopoderoso, no de la gente. Si la propia familia habla mal de ti, si la propia familia no te apoya, si la propia familia te quiere enterrar, pero acuérdate de ese dicho y de ese cuento del burrito cuando cayó al pozo, ¿sí? Se juntaron con todo el pueblo a querer enterrar al burrito y le echaban tierra y le echaban tierra y le echaban tierra y le echaban tierra y llegó el día en que el burrito de tanta tierra que le echaron dio el brinco y salió. Amén. Eso es lo que tú debes de pensar. Son cosas lógicas. Entre más tierra te echen, más bendecido vas a ser. Entre más peor y mal hablen de ti, el Señor más te ha de bendecir cuando tú camines en la voluntad de Dios. No importa que la gente te apoye o que la gente que no te quiera apoyar. Que no te importe eso. Lo que te importa es que tú estás tomado de la mano de Dios y Dios no te ha soltado porque Él está con nosotros. Amén. Eso es lo que importa. Entonces, ¿sí? Pablo lo decía en este capítulo. Me voy a levantar y voy a salir de aquí fortalecido en el Espíritu. Simplemente, mis amados, no necesitamos ir más allá de lo que de las cosas que pues, se pudiesen hacer o que las dejaste de hacer y no pudiste seguir adelante. Simplemente enfócate en lo que Dios te ha dado ahorita para seguir adelante, para que no decaigas otra vez en ese pasado que te ha estado atormentando. Dice Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Dice la palabra de Dios: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Amén. Entonces, lo único que te debe de importar es el amor de Dios en tu vida. Lo único que debes de hacer es amar y ser fortalecido. Pedirle al Señor, fortaléceme en mi interior para poder seguir adelante. Amén. Porque si tú estás fortalecido por dentro, tu corazón está vigoroso, lleno de gozo, de alegría, de paz, ¿sí? De poder de lo alto, que es en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo. Yo te voy a decir una cosa: vas a caminar sobre las aguas, aunque la gente te diga que no se puede caminar. Amén. Porque tú caminas sobre lo sobrenatural que es en el Espíritu Santo. Porque nos movemos en el Espíritu y no en esta carne. Caminamos en el Espíritu, mas no en esta carne.
Oímos la voz de Dios para hacer su voluntad, mas no lo destacamos. Amén. Entonces, necesitamos ser fortalecidos en nuestro interior como punto número 1 para que nosotros podamos entender y caminar en el amor de Dios que nos ha dado para seguir adelante, aún en medio de la adversidad. Aún que nadie veas de los que te iniciaron, aún que no veas que nadie te apoye, el único que te apoya es Dios y es más que suficiente para todo lo demás. Amén. Es lo que dice la palabra. Entonces, punto número 2. Saber que Dios tiene la autoridad de tus tiempos. Oílo bien, ¿eh? Saber que Dios tiene la autoridad de tus tiempos. El Señor nunca llega tarde. Siempre llega a tiempo. A veces el diagnóstico que nos dan los doctores no nos gusta. A veces en el tiempo que menos lo deseas, pasas por una racha a donde no la quisieras en ese tiempo. Pero dice el Señor que Él tiene la autoridad de los tiempos, de tus tiempos. Entonces hay que saber esperar en el Señor. Hay que saber, ¿sí?, esperar el tiempo preciso en el que el Señor se va a presentar ante tu vida para sacarte adelante como el pueblo de Israel en Egipto. 400 años siendo esclavos. Y en el tiempo que Dios dijo, los sacó de Egipto para traerlos a la tierra prometida. ¿Por qué razón pasaron tantos años? Solamente Dios sabe, pero es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo tuyo. ¿Sí? Entonces, quiero que entienda este concepto, ¿no? De saber que Dios tiene la autoridad de tus tiempos, ¿sí? Que es en el tiempo del Señor cuando vienen las cosas, no es cuando tú las quieres o cuando tú las necesites, es cuando Dios quiere ver tu fidelidad ante esa adversidad, si realmente eres merecedor del galardón. Amén. Entonces, porque todo tiene su tiempo, ¿sí? Dice Eclesiastés. Vaya Eclesiastés, ¿sí? Capítulo 3. Eclesiastés, capítulo 3. Después de Proverbios. Para que no se complique mucho la existencia. Eclesiastés, capítulo 3. Vamos a leer del 1. Yo creo que hasta el 11. Vamos a ver. Dice la palabra del Señor. Porque todo tiene su tiempo. ¿Sí? Todo tiene su tiempo. Y a mí me gusta mucho esta escritura. ¿Sí? Se la hace repetido varias veces. Dice. Estas son las palabras del maestro hijo de David, rey en Jerusalén. Lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol, y afanoso vuelve a su punto de origen, para de ahí volver a salir. Dirigiéndose al sur y girando hacia el norte sin cesar, va girando el viento, para de nuevo volver a girar. Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se sacia. A su punto de origen vuelven los ríos, para de ahí volver a fluir. Todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar. Ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que ya ha acontecido, volverá a acontecer. Lo que ya se haya hecho, se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Hay quien llega a decir, mira esto si es una novedad, pero eso ya existía desde siempre. Entre ellos que nos precedieron, nadie se acuerda de los hombres primeros, como nadie se acordará de los últimos. No habrá memoria. A ver, yo lo estoy leyendo mal. Sí. ¿Por qué no me dicen?
Les dije capítulo 3, no el versículo 1, no el capítulo 1. Qué barbaridad. Ya que no ponen atención, despierten, díganme, avisen. ¡Hey, pastor! Ahí no es. Se equivocó. Sí, yo decía, no, esto no es. Todo tiene su momento. Capítulo 3, versículo del 1 al 8. Vamos a leerlo. Todo tiene su tiempo oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Y óigalo bien. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir. Un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Entonces, hay algo muy importante que nos muestra ahí mismo Eclesiastés. Dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo pasado. Amén. Entonces, amado, quiere decir que de lo pasado el Señor te va a restaurar. Amén. Porque de lo que ya fue, ya es. Y de lo que viene, ya está. ¿Sí? Entonces, lo que hiciste en el pasado, déjalo allá en el pasado. Porque Dios va a restaurarte ahora en una nueva persona que es en Cristo Jesús. Amén. Esa es la importancia de todo lo que hemos estado viendo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dice Romanos 10:15. Debemos entender, mis amados, que solo Dios Todopoderoso tiene la autoridad de nuestras vidas. Necesitamos entender que Dios tiene el control de nuestros tiempos, no de tus tiempos, es en el tiempo de Dios. Puertas se cierran y puertas se abren, porque Él tiene el control de nuestras vidas. Pablo sabía del tiempo que había perdido haciendo las cosas malas. Eso no lo estaba impidiendo el fortalecerse en el Señor. Imagínense si Pablo hubiera vivido en el pasado con tantos asesinatos, con tantas cosas que hizo malas en contra de la iglesia de Dios, o en contra del pueblo de Dios más bien. Imagínense, no pudiera dormir el hombre de todo lo malo que hizo. Pero sin en cambio, ¿sí? Sin en cambio dejó el pasado para hacerse una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Me explico? Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Que no te atormente el pasado. Vive en el presente, en la tranquilidad y en la paz que te da el Señor Todopoderoso. Entonces, Pablo sabía que iba a salir libre de esa prisión, fortalecido en el Señor Jesucristo para seguir llevando las buenas nuevas del Evangelio. Yo te quiero decir algo, mi amado, con esto. Tal vez tu encarcelamiento no sea en una reja, en una celda. Tal vez tu encarcelamiento sea en una enfermedad, en una circunstancia, en un problema, en una escasez, en una dificultad que estés pasando en este momento. Yo te quiero decir algo y bien importante, y quiero que tú lo tomes y te lo lleves en tu corazón y le creas al Señor. Que todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Él es el único que te va a ayudar a salir adelante de en medio de esa dificultad o de en medio de ese problema. Aún en medio de la enfermedad. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú le crees a Él,
No importa el diagnóstico tan grande que te haya dado el doctor, si es un cáncer, si es algo que es imposible curarse para los doctores o para el hombre, te quiero decir que hay un Dios todopoderoso que para Él no hay nada imposible. Amén. Así de esa misma manera, como Dios a mí me dio la sanidad de la diabetes con un páncreas nuevo, la gente dice, ¿cómo puedes decir que tú estás sano? Yo estoy completamente sano por la gracia de Dios. Porque por sus llagas yo fui completamente sano. Entonces, yo te quiero decir una cosa, es lo imposible. Y una persona que vivió con 11 años y medio de la diabetes, de repente el Señor me sanó. Claro. Porque ¿sabes qué? Porque le crees a Él. Porque Él es más grande que cualquier enfermedad, que cualquier diagnóstico, que cualquier problema, que cualquier circunstancia, que cualquier cárcel. Él es más grande y poderoso para hacerte y darte esa paz que tú necesitas cuando tú le crees a Él. Amén. Entonces, simplemente nada más te digo eso. Tú vas a salir de esa enfermedad, de esa circunstancia, de ese problema, de ese encarcelamiento en victoria y fortalecido en Cristo Jesús, porque ahora más vas a buscar de Él y vas a querer más en Él, porque Él todo lo puede. Amén. Esa es la fortaleza en la cual tú necesitas estar. Amén. No necesitamos otra cosa más que eso. Debemos de ser transformados. Punto número 3. Debemos de ser transformados para ser cambiados. ¿Sí? Debemos de ser transformados para ser cambiados. Si tú no permites que el Espíritu de Dios te enseñe, te corrija, te instruya, te lleve como Él te quiere llevar, si tú no dejas que Él quiera transformarte, no vas a ser transformado. ¿Sí? No vas a ser absolutamente cambiado. Necesitas confiar y creer en el Señor. Debemos de dejar de pensar como niños, movernos como niños. Cuando tú empiezas a pensar como hombre maduro, entonces verás la transformación. Y le quiero decir algo. Es verdad que necesitamos, como un bebé recién nacido, primero tomamos nuestra lechita. Después, dicen aquí como hasta el año, ya le puedes dar papillita. Pero mi hijo Rivelino no, él empezó al mes, ya comía puré de papa, ¿sí? En el buffet. Entonces, no es lo que dice la gente, sino es el hombre que traía, ¿no? Entonces primero tomamos lechita, luego papillita y luego un buen filetote. Pero, ¿qué necesitamos para eso? Cuando tomamos lechita es para fortalecer nuestros dientes. Cuando viene la papillita, pues empezamos ya a sentir, ¿verdad? Nuestros dientitos ahí. Pero Dios nos fortalece, ¿sí? Con esa lechita que nos empezó a dar al principio para tener unos buenos dientes firmes que podamos masticar un buen filete. Y entonces la presencia del Señor en tu vida es lo que hace el Espíritu Santo en tu vida, ¿sí? Empiezas por empezar a leer la palabra del Señor, después la empiezas a estudiar y después ya la empiezas a digerir para hacerte un hombre de Dios fortalecido en la palabra del Señor. Amén. Es algo bien importante lo que le estoy diciendo. Pablo define a una persona de madurez espiritual. No ser como niños inestables, fácilmente engañados por falsas doctrinas de otros y susceptibles a teatralidades astutas. Las personas permanecen como niños si no son capaces, óigalo, de comprender la verdad, ¿sí? Bíblica y la fidelidad a ella, ¿sí? Esto nos revela en Efesios. Vamos a ir ahorita ahí. Yo le quiero decir algo, y lo que yo le estaba diciendo. Las personas permanecen como niños si no son capaces de comprender la verdad bíblica y la fidelidad a ella.
Entonces, todas las personas que vienen a este lugar y les dices la verdad, y por esa verdad, ¿qué dice? Hacen sus pininos como un niño malcriado, un niño berrinchudo, porque le llamaste la atención y se tiró al piso. No lo vas a hacer y se tira al piso, ¿por qué lo quiere hacer? Yo no sé, yo no entiendo. Estaba viendo el otro día, sí, a un niño que quería, no fue así que ayer, antier, que quiere unas papas. Le dijo el papá, no, porque ahí en la casa hay. No, yo quiero esas papas, que allá en la casa hay. Dice, no, y se berrinchó el niño. Y hizo sus panchos ahí. Óigame, un niño como de 2 años, ¿sí? Haciendo eso. Y fue el papá y agarró las papas y le dijo, ¿qué? Yo dije, para mis pulgas, para mí, digo, a mí no me hacen eso, ¿sí? ¿Cómo un niño de 2 años te va a dominar para que hagas tú la voluntad de él? Lo que yo no entiendo. Y yo le iba a decir al hombre, oiga, y se salió con la suya el niñito. Pero dije, ¿a mí qué me interesa? Luego me dicen hasta feo que me ando metiendo en cosas que no me importan, ¿sí? Pero yo quiero, a esto voy, con lo que estamos aprendiendo en el día de hoy. Eso es ser un niño caprichudo, un niño que por la nada te ofendiste. Amado, empecemos a madurar. Empecemos a madurar y dejémonos de niñerías. Esta es la verdad. Otra verdad más que esta. Y esta verdad es la que usted debe de cumplirla y ser fiel a esta palabra. Y si no le gusta esto, entonces ¿sabe qué? Usted va a vivir todo el tiempo en esas niñerías, en esas boberías, ¿sí? Porque al final de cuentas, el que se encapriche es usted, ¿sí? Porque aquí está la palabra del Señor, que le va a hacer libre y va a madurar conforme a esta palabra, ¿sí? Es una planta, se lo voy a poner así, gracias Señor por esto, se lo voy a poner así. Usted es una semillita que cayó, esta palabra es usted, es la tierra, ¿sí? Que esa semillita cayó ahí. Para que esa semilla crezca, ¿sí? Debe de echarle agüita para que siga germinando y al final de cuentas se haga lo que usted plantó ahí, ¿sí? La palabra del Señor es igual. Cae la semilla, que es la palabra del Señor, en buena tierra, ¿sí? Esa tierra que es buena, nueva, que es virgen, ahí se va a germinar esta palabra. Y a final de cuentas usted va a madurar en esta palabra porque va a dar un árbol fuerte, con buenas raíces, con un buen tronco, que va a dar buen fruto y que todo el año, dice la palabra del Señor, que usted es como el árbol verde que está a las orillas del río, a las aguas así que están corriendo. Que un árbol que siempre todo el tiempo está verde y que todo el tiempo da su fruto a su tiempo, ¿sí? Y estamos hablando de los tiempos del Señor. Usted no se adelanta para dar su fruto, ni tampoco se atrasa. Al tiempo de Dios usted va a dar el fruto. Pero usted está siempre verdoso y su hoja nunca cae, dice la palabra del Señor. ¿Quiere que se lo lea? ¿Quiere que se lo lea? Para que vea que no son cosas que yo invento. No son cosas que salen nada más de mí porque no. La palabra del Señor nos enseña todo lo que usted quiera saber está aquí. Esta es la verdad. Aunque nos incomode a veces, ¿sí? Aunque a veces nos incomoden las cosas, ¿sí? Dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malos. Se lo voy a leer todo para que mire. Ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. Fíjese lo que le estoy diciendo, la palabra del Señor lo que le está diciendo. Es como el árbol plantado
a la orilla del río, ¿sí? Que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Amén. Entonces, mi amado, ¿qué necesita? ¿Sí? Simplemente nada más sentarse y decir, pues bueno, aquí va a llegar. No, necesita levantarse, necesita empezar a ver que esta es la verdad y ser fieles a esta verdad. Amén. Dice que le estaba leyendo y no quiero tocar este tema, pero ¿qué hace con gente malvada y perversa? Ahí lo está diciendo, con blasfemos. ¿Qué hace con ellos? Usted no tiene nada que tener ahí, porque el agua con el aceite no se lleva. ¿Qué relación puede haber la luz con la oscuridad? Simplemente póngase a analizar nada más las cosas, mis amados. Simplemente. La verdad a veces no nos gusta, nos incomoda, a veces nos pone hasta de malas, porque no sabe otra que decirnos. No, es lo que dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 14. Versículo 16, del 14 al 16. Y dice, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí o para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y por los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Amén. Entonces, ¿sí? ¿Qué pasa? Nada más necesitamos ¿qué? Caminar en esa verdad, en ese amor, en eso que el Señor quiere que nosotros caminemos, así, siendo fieles, ¿sí? Sobre todas las cosas, siendo fieles a su palabra, siendo fieles a Él, siendo y caminando en su verdad, ¿sí? Alejándonos de todas las cosas que nos alejan de Él. Entonces, Colosenses capítulo 2, versículo 19 dice así: no se mantienen firmemente unidos a la cabeza por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos van creciendo como Dios quiere. ¿Sí? Es como Dios quiere, no como usted quiera crecer. ¿Sí? Sí, a veces la gente se molesta porque le pide a uno, oye, ¿podrás atender ahí para atender a la gente cuando llegue? O que no, todas las personas quieren estar aquí arriba. Pero dice que todos los ligamentos y todas las articulaciones, a como Dios quiere, las acomoda para que vayan creciendo. ¿Cómo? Juntamente. Entonces, si tú no pones buenas raíces, entonces, ¿cómo vas a tener un árbol firme? Al primer vientaval, ¡pum!, se va a caer. ¿Sí? Ahí dice la palabra del Señor, nos acaba de enseñar. Queremos ser como niños, ¿sí? Que cuando venga el agua, pues sí, ¿no? Cuando tú estás pequeño y te pones a la orilla del mar, o a la hora al río, o en el agua, en el lago, viene la ola y ¡pum!, te avienta, ¿no? Ya cuando estás más joven, más adolescente, te paras y ya te sostienes. Y ya cuando estás realmente maduro, ¿sí? Te va a mover el agua, pero ya no te vas a ir ni para atrás, te vas a sostener porque estás fortalecido con buenas raíces que es en Cristo Jesús, mi amado. Entonces, eso es lo que Dios nos enseña, que te debes de mantener en esa fidelidad, ¿sí?
y en esa verdad, que es la palabra del Señor, que es esta, que es la Biblia. No lo que dice el hermano, no lo que dice el pastor, no lo que dice la hermana, la comadre, el compadre, el tío, la abuelita, el vecino, la vecina. Es lo que dice la palabra del Señor. Dice que seas fiel a ella, así como creer en la verdad, que es esta, la verdad bíblica, que es esta. ¿Sí? Entonces no nada más necesitas hacer eso, necesitas nada más eso. Porque no es la iglesia, mi amado. ¿Sí? No es la iglesia. Te voy a decir algo. Podrás tener una iglesia inmensa, grande, muy bonita, lujosa, actualizada, con aparato, con todo lo que tú te puedas imaginar. Pero si no está Dios con ustedes, si no se habla la verdad en esa iglesia, si no se dice realmente la verdad, te estás condenando igual que ellos. Simplemente ¿por qué? Porque no quieres hablar la verdad. Quieres crear niños caprichosos, niños groseros, maleducados. Enséñales la verdad y la fidelidad a esta palabra. Amén. Que es la palabra de Dios. No es la ciudad, la casa, lo que te hace el cambio o te da el cambio. ¿Sí? No es la iglesia, ni tu casa, ni lo que tengas, tus bienes, ni nada, lo que te va a hacer cambiar. Sino es tu forma de pensar para dejar el pasado. Amén. No seguir llevándolo a donde quiera que vayas. Y te voy a dar un ejemplo con esto. Había dos monjes que venían en el camino. Y del otro lado del río, de ese lodazal, estaba una mujer que se iba a casar con un vestido blanco. Dos monjes. Uno decidió ir por la mujer, pasarla para que no se ensuciara su vestido, para que fuera su boda. Y el otro no lo quiso ayudar. Siguieron en el camino. Ya el monje pues se le secó toda lo lodazal y toda la mugre, ¿verdad? De donde pues, dio dos vueltas. Fue por ella, fue primero por ella, la regresó y luego volvió otra vez a cruzar. Entonces, llegando ya a las puertas del templo, le dice el otro monje, el que no quiso ayudarlo. Dice, oye, tú sabes, dice, que no podemos tocar nosotros a las mujeres. El monje hizo una ayuda, ¿verdad? Le ayudó a la mujer para no ensuciarse, a cruzar el lodo o el río o lo que haya cruzado. Mas sin en cambio el otro no lo quiso hacer por sus niñerías y por sus boberías, ¿no? Simplemente no lo quiso ayudar. Pero sí llegó ahí a la puerta del templo y le dijo, oye, dice, yo no te entiendo cómo es posible, dice, que tú, dice, hayas tocado a esa mujer y la hayas cruzado del otro lado. Y le dijo el otro monje, dice, yo tampoco puedo creer, dice, que yo crucé el lodo, el río, crucé a la mujer y allá la dejé. Y no puedo creer, dice, que yo dejé a esa mujer del otro lado y tú todavía la sigas acarreando hasta la puerta del templo. ¿Me explico? ¿Sí? Simplemente y lógicamente, mis amados, se los digo de esta manera. No puedes seguir caminando y arrastrando tus problemas hasta la puerta. Debes de dejarte y despojarte, ¡pum! ¿Sí? De esos problemas antes de entrar. Ahora quieres, ven, déjaselos aquí al Señor. Entrega, pero cuando salgas de aquí, sal sin ningún problema y sin ningún pensamiento. Hay mucha gente que llega a la iglesia. Están aquí, pero su mente está en sus problemas. En el examen de mañana. En el problema que tienes para mañana. En el trabajo de mañana. En el despido que tuviste este fin de semana.
¿Cómo le vas a hacer para pagar mañana tus deudas? ¿Cómo vas a hacer para darle sustento a tu familia? Amado, yo te quiero decir una cosa. Tú no debes de ser como aquel monje que atrajo a la mujer que ni siquiera tocó para empezar. La trajo hasta la puerta del templo. Tú debes de despojarte de todo eso y ser agradecido con Cristo Jesús. Amén. No importa nada de lo que veas, nada de lo que esté pasando a tu alrededor. La transformación viene a una persona cuando tú decides amar todas las cosas. Simplemente. ¿Sí? Cuando tú decides amar. No creo que porque el monje haya cargado a esa mujer, ¿sí? Que lo hizo en amor, ¿sí? Haya perdido su nivel. Más el otro se sentía más cohibido y con más problemas. Entonces yo te quiero decir algo. Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a leer del 4 al 13. ¿Sí? Con eso vamos a terminar. Ya estamos a punto de terminar. No se me desespere. ¿Ya le dio hambre? Sí, pues a mí también. Así es que ya somos varios los que tenemos hambre. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 13. Dice: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue mientras el don del profeta cesará. El de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás todas las cosas de niño. ¿Sí? Ahora vemos de manera indirecta y velada, como un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues, permaneced estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Amén. Entonces, mi amado, simplemente usted nada más aprendamos a amar, porque el amor todo lo puede y todo lo cree, y es mejor querer que ser incrédulo. Amén. Creemos en vez de ser incrédulos. Amén. Necesitamos creer. Aunque te critiquen, óigalo bien y con eso voy a terminar ya. Aunque te critiquen, óigalo bien, aunque te critiquen, aunque te traicionen, tú sigues amando en Cristo Jesús. No importa lo que digan. No importa que te traicionen. Tú síguelos amando. Al final de cuentas, mira, el que te hace justicia es Él. ¿Sí? Aunque te quieran hacer daño, tú tienes que vivir en amor. Amén. Lo que te hace ser maduro es amar y saber perdonar. El amor que tú proyectas en los demás, porque el amor todo lo sufre y todo lo soporta. Cuando no tienes fe, el amor es el que te lleva para adelante. Y te voy a decir algo, la fe se te puede acabar, mi amado. La fe se te puede acabar. A veces los dolores del cuerpo, de la enfermedad o de las circunstancias te hacen decaer en tu fe.
Pero y déjame decirte que tu esperanza y tu amor debe de estar puestas en el Señor Todopoderoso. Porque a pesar de todos esos dolores y de todas esas circunstancias malas, si tú sigues teniendo esperanza, ¿sí?, en Él y amándolo y haciendo su verdad y caminando en fidelidad a Él, yo te lo quiero decir, comprobado está en mi vida, que si tú le sigues creyendo y que aunque ya la fe ya no la tengas, oílo bien, Dios está contigo al final de tu camino. Amén. Él dijo, yo estaré con ustedes al final de todos los tiempos. Aquí me van a tener. Amén. Porque Él es eterno igual que usted y yo. ¿Sí? Entonces, no piense más en que tenga nada más esa esperanza, ¿sí?, y ese amor para Dios en todas las cosas, ¿sí? Todo obra para bien a los que aman a Cristo Jesús. Ten un gran cierre y tendrás un gran comienzo, un gran final, un gran comienzo. No porque empieces en primer lugar quiere decir que terminarás primero. Permanecer es lo importante en la carrera, ¿sí? Con esto voy a explicarles esto. No porque empieces en primer lugar quiere decir que termines primero. Amado, permanezcamos y perseveremos en esta verdad, siéndole fieles a Dios. Y yo le voy a decir que prevalecer es la palabra perfecta para que usted siga en el amor de Dios. Amén. Entonces debemos entender estos 3 puntos. Movernos en el poder de la palabra de Dios. Número 2, saber que Dios tiene la autoridad de tus tiempos. Y el número 3, que necesitamos ser transformados para ser cambiados por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces, mi amado, son 3 puntos que si no te quedaron claros, velos ahí en YouTube, velo otra vez ahí en Facebook, para que entiendas y comprendas, y pídele al Espíritu Santo que te traiga esa revelación. 3 puntos para un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Ponte de pie, vamos a orar. A Dios le damos gracias.